Yo quiero hablar de algo, hermano. Hay una frase aquí en la palabra que me encanta. Me encanta la frase que Malaquías o Dios habla a través del profeta Malaquías. Bueno, me gusta todo lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es buena. ¿Verdad que no hay nada que desechar de aquí? ¿Verdad que sí? ¿Habrá algo que pueda usted desechar de aquí? Decir esto no quiero, esto no me conviene. ¿Ah? Toda la palabra de Dios nos conviene. Y le digo una cosa más. Aún la ley que Dios le dio al pueblo judío era buena. No le digo que vamos nosotros a hacer las prácticas judías, jamás. Porque todas las prácticas judías apuntaban a Jesús, al Mesías. Y el Cristo vino. Se hizo carne, dice amén. Entonces ya no se debe hacer las prácticas judías, es lo que dijo el apóstol Pablo, porque ya vino el Mesías, se cumplieron todo. Porque cada práctica judía era, escúcheme, cada práctica judía era un anunciamiento de la venida del Mesías. Por ejemplo, la comida de la Pascua, ¿qué era? ¿Qué representaba la Pascua? Cordero con algunas especies, ¿verdad? ¿Y ese cordero quién representaba? Cristo. Como ya se cumplió, ya no se debe celebrar Pascua. Para Cristo viene a nuestras vidas, pero el Señor trae algo nuevo a nosotros. Pero eso no quiere decir que la ley que Dios le dio al hombre sea mala. Jamás, jamás ha sido mala. Son los corazones torcidos los que, hermano, destruyen, aún usando la misma ley, la palabra de Dios. Hay una frase que me encanta aquí, y es que haya alimento en mi casa. Repita conmigo, que haya alimento en mi casa. Esa es la frase que me encanta, hermano, me encanta esa frase, que haya alimento en mi casa. ¿A qué casa se está refiriendo el Señor? Todos, este lugar, y usted también, porque usted forma parte de esta casa, ¿verdad que sí? Usted forma parte de esta casa. O sea que al Señor le interesa y obliga a su pueblo a que haya alimento en esta casa, incluyéndolo a usted también, que todos tengan alimento. Que tanto el huérfano como la viuda, el desamparado, todos tengan algo en su casa de alimento. Ese fue el propósito de Dios. Y para que ese propósito se cumpla, algo tiene que pasar antes, para que haya alimento en la casa. Nosotros hemos llegado a una forma de cristianismo a tal punto que al que se sienta en la izquierda no le importa la vida del que se sienta a la derecha. Que el que come y se sacia, ¿verdad?, de alimento, de comida, no se pregunta o nunca se fija en que si tal vez sus hermanos ya habrán comido. O tal vez aquella familia que está en necesidad ya habrá comido. ¿Conoce usted alguna familia en gran necesidad? ¿No la conoce? ¿Nunca se la ha presentado? Familias dentro de la iglesia que viven en necesidad, que no tienen alimento. Y cuando eso sucede, Dios no se agrada de eso. Escuchen, Dios no se agrada cuando dentro de su pueblo hay quienes tienen comida hasta para botar y hay otros que no tienen nada. Eso a Dios no le agrada. Entonces, una de las frases y de las palabras que Dios da a su pueblo y que el pueblo tiene que entender es que debe haber alimento en la casa de Dios. Alimento, tanto físico
para el cuerpo como para el espíritu también. Pero tiene que haber alimento. Porque si no hay alimento en esta casa, si no hay alimento espiritual en esta casa, es culpa del ministro. ¿Verdad que sí? ¿Amén o no amén? Amén. Eso es así. Si en una iglesia no hay alimento espiritual, es culpa del ministro. El ministro es ocioso, no ora, no busca la presencia de Dios, no medita en la palabra. Pero si en la casa de Dios no hay alimento físico, ¿es culpa de quién? Parece que ya se fue. Si en la casa de Dios no hay alimento físico, ¿es culpa de quién? Del pueblo de Dios, que ha aprendido a ser avaro para con Dios y para con sus hermanos. Usted tiene que olvidarse de ese tipo de cristianismo de yo ya comí, ya me vestí, ya tengo donde dormir, ya hice esto, ya hice el otro, ya hice... Y nunca se pregunta, mi hermano habrá comido tal vez. Aquellos ancianos que no pueden ni caminar, habrán comido ya. Aquellos que no hay quien les dé, ya habrán comido. Se habrán saciado también. Pastores, que apenas me avanza para mí. Mira esta barriga. Esto no se llena fácil. Esto solo avanza para mí, para nadie más. Entonces algo tiene que suceder ahí. Escúchenme, iglesia. Algo tiene que pasar. Y es que el Señor no va a bendecir la obra de las manos de aquellos que son avaros. De aquellos que viven pensando solo en mí. O sea, en el yo. Y para que haya alimento en la casa de Dios, ¿qué tiene que hacer el pueblo? No, ¿qué dice la Biblia? No se invente. ¿Qué dice la Biblia? Y no estoy enojado, cuidado. ¿Qué dice la Biblia? Ay, trae todos los diezmos. ¿Qué dice la Biblia? Traed todos los diezmos. ¿A dónde? Aquí está el alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa. Los diezmos jamás fueron hechos para enriquecer a un pastor. Escúchenme, tome asiento, diga por favor, gracias. Y ya no se levante. Los diezmos jamás fueron hechos para comprarle un avión privado al pastor. Los diezmos no fueron hechos para que el pastor cambie cada año de carro, ni para que el grupo de los amigos del pastor vivan lujosamente. Es fácil darse cuenta. La gente empieza a llevar sus diezmos al alfolí. Y de pronto el pastor que vivía en un barrio normal se cambia a vivir en un barrio lujoso. Cuando hay gente dentro de la iglesia que no tiene ni para comer. Y cuando Dios dice que haya alimento en mi casa, está diciendo que esos diezmos y las ofrendas y todo lo que se da, se utilice para bendecir toda la casa de Dios. Y usted es parte de la casa de Dios. ¿Cómo vivía la iglesia del principio? Los que más tenían, escúcheme, ¿cómo vivían? Acuérdese, por favor, acuérdese. Yo sé que a algunos no les gusta que hablen de los diezmos. Yo no vine a hablar de los diezmos, yo vine a hablar que haya alimento en mi casa. De esos que yo vine a hablar.
Bueno, el nombre iglesia primitiva no me gusta mucho. Pongamos la iglesia de los apóstoles. La iglesia de los apóstoles, donde gobernaban verdaderos ministros de Dios. Vaya usted a ver ahora ese grupo de gente que se hace llamar apóstol. No todos, pero hay mucha gente que se hace llamar apóstoles, y déjeme decirle una cosa: no saben ni predicar la palabra de Dios, ni siquiera conocen la palabra. Son ambiciosos y amadores del dinero. ¿Cuándo usted ha visto que Cristo cogía el dinero para irse a comprar, bueno, en el tiempo de él, para andar todo el tiempo en camello o en caballo o en lo más lujoso? ¿Cuándo hizo eso Cristo? ¿Cuándo les dijo a sus apóstoles que hagan eso? Jamás. ¿Y por qué los de ahora hacen eso? Porque son lobos vestidos de ovejas. Son lobos rapaces. La voluntad de Dios es que haya alimento en la casa de Dios, es que haya abundancia. ¿Y sabe qué precioso es? Escúcheme, qué precioso es cuando en la casa de Dios todos tienen lo necesario. Cuando la gente deja de pensar en yo, y empieza a pensar un poquito en sus hermanos. Empieza a pensar un poco más en los demás. Mira, esos zapatos hay que regalar ya. Y asomándose el dedo por un lado del zapato. Quieren ir a regalar eso. ¿Por qué no regala algo que le cueste regalar? ¿Por qué no lleva algo que sea un verdadero regalo? Le doy un consejo. Cuando usted tenga algo bueno, busque bendecir a alguien. Si ya no, usted ya no lo va a utilizar, busque bendecir a alguien. Bendígalo. Cuando usted le esté, hermano, el Señor le haya dado y hay abundancia, no piense: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? Ya sé, voy a venderlo. No lo venda. Piense en bendecir a alguien. No sé, hermano, si me escuchó. No, si me escuchó o no me escuchó. Diga amén, hermano. Piense en bendecir a alguien. Porque usted hasta los calzoncillos rotos quiere venderlos. Hermano, por eso va a seguir con los calzoncillos rotos. Porque hay gente que tiene en el corazón esto, y hay que dinero, y hay que hacer dinero, y hay que dinero. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Y por eso va a venir el devorador y va a echar a perder toda la cosecha. Porque eso dice más adelante el profeta, Dios a través del profeta, que va a venir el devorador y va a devorar todo y va a acabar con todo. Parece que está todo hermano, viento en popa, parece que todo va bien. Y yo teniendo un corazón avaro, y de pronto viene el devorador y se acaba todo. Se lleva todo. Y el único que puede reprender al devorador, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tu Padre Celestial, el que te ordenó que no seas avaro y que haya alimento en la casa de Dios. Yo sé que hay ministros amadores del dinero, yo lo sé. Hermano, por cientos, gente que le encanta pedir los diezmos para irse a cambiar para comprarse un avión. Alguien decía: estoy orándole al Señor, un supuesto apóstol,
para que me dé un jet privado, porque quiero volar al otro lado del mundo a hacer la obra de Dios. ¿A qué Dios le estará hablando, hermano? Al Dios de Abraham, no. El Dios de Abraham le dijo a Abraham: no construyas casa, porque tú no perteneces a este lugar. Así que Abraham vivió en tienda, porque le tocaba levantar todo y seguir el rumbo que Dios, el que lo llamó, le decía a dónde tenía que ir. No le dijo a Abraham: aquí ponte tu negocio, establécete. Abraham nunca se estableció. Yo quiero preguntarle, Cristo, ¿a cuántos hizo millonarios? Porque ahora hay hasta youtubers que dicen dar secretos bíblicos para ser millonarios. Y yo le pregunto, Cristo, ¿a cuántos hizo millonarios? Deme uno nomás, solo uno. Ninguno. Porque a Cristo no le interesa eso. Porque Cristo sabe que el dinero es un gran problema en el corazón de la gente. Lo sabe. Pastor, entonces ya no trabajo. No estoy diciendo que no trabaje. Estoy diciendo que su corazón no puede ser avaro. Yo sé que hay pastores que son ladrones, pero cuando usted deja de llevar sus diezmos al alfolí para que haya alimento, usted está cometiendo un gran error. Está cometiendo un grandísimo error. ¿Sabe cuál es su error? Que no va a haber alimento en la casa. Y no estoy hablando de la casa del pastor. Cuidado. Porque la casa de Dios está aquí. Y yo le preguntaba qué hacían los apóstoles en la iglesia. Dice que la gente, los que más tenían, presten atención un ratico acá, ¿qué hacían con lo que tenían? Para que me entiendan que los ministros, conforme al corazón de Dios, son muy diferentes a muchos otros que solo les encanta el dinero. Dice que iba llevando a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles con eso? Lo repartían entre todos. El que más tiene, llevaba, y los apóstoles le daban ¿a quién? Al que menos tiene. Esa es una iglesia donde hay abundancia de alimento. ¿Sí me hago entender, hermano? Porque no va a haber necesitados. Tampoco va a haber gente rica. Pero todos van a tener lo necesario. Y todos van a ser de bendición los unos para otros. Pero no, yo no llevo. ¿Por qué? Yo prefiero ir a darles a los pobres. Jesús dijo, hubo una mujer que regó perfume a los pies de Jesús. 1 año de trabajo. Y Judas, un humanista, que aparte se cogía la dijo, qué desperdicio. Eso se hubiera dado ¿a quién dijo? A los pobres. Pero a los pobres de mis hijos, dijo Judas. Porque él se cogía la plata. Entonces, escúchame. A los pobres. ¿Y qué dijo Jesús? A los pobres siempre los van a tener, pero a mí no. Así que no la estorbes, déjala porque me está preparando. ¿Para qué? Para mi muerte. O sea que de vez en cuando hay que entender que una cosa es dar a la gente pobre y otra cosa es llevar al alfolí. No lo que nosotros queramos llevar, sino lo que Dios dijo que llevemos. Es como la gente que entraba así.
Ahí está mi limosna a Dios. Y la palabra de Dios no habla de limosnas, no habla de eso. ¿Qué será de un cristiano? Escúchame. ¿Qué sería de un cristiano si todos entendiéramos esto? Si todos entendiéramos esto, tanto las ovejas como los ministros, ¿qué sería? Escuchen. Resulta que alguien dice: pastor, Dios me ha bendecido este mes mucho. Dios me ha bendecido mucho. Y quiero ser de bendición para la casa de Dios. Voy a llevar alimento y voy a llevar una ofrenda para el Señor, o el diezmo. Y los ministros que no son avaros, dicen: ay, ¿cuánto es? Ya, traiga, deme. Pero dice que debo ponerlo en el alfolí. No, deme a mí, no, más rápido. No dice dale al pastor en la calle cuando lo encuentres. ¿Dónde dice que se debe poner? Y cuando dice ponlo en el alfolí, ¿qué significa? Que esto le pertenece a ¿quién? A Dios, no a los hombres, sino a Dios. Y como es de Dios, la orden de Dios, ¿cuál es? Que haya alimento en mi casa. Y los ministros con un corazón conforme al de Dios, lo primero que piensan es: ¿cómo vamos a bendecir con esto que ha llegado a la casa de Dios? Un ministro conforme al corazón de Dios, lo primero que hace es darle gracias a Dios, porque la gente está entendiendo y está dejando de ser avara. Y está empezando a pensar en darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Y los ministros que no son avaros no están pensando: ay, ahora me vino este diezmo, ahora sí, es cuando, ahora sí me compro ese avión que tanto quería. Mientras en la iglesia hay gente que no tiene ni para ponerse zapatos. ¿Cuándo es que se torció tanto el evangelio de Dios? ¿Cuándo se torció tanto la doctrina, la palabra? Cuando dejaron que gente sin temor de Dios ministre en la iglesia. Cuando lobos vestidos de oveja se hicieron llamar pastores. Ahí es cuando se empezó a torcer todo. Dice la Biblia que había un hombre que le gustaba lo que hacía Pedro y los otros discípulos, los otros apóstoles. Y dice que un día quedó mirando y dijo: wow, ustedes sanan imponiendo las manos. Véndeme, le dijo Pedro. ¿Cuánto cuesta? Dámelo, yo también lo quiero. ¿Para qué lo quería? Para hacer plata, para ser famoso. De un corazón corrompido nunca va a salir nada bueno, jamás. Así que cuando usted vea que hay ministros avaros, lo mejor que puede hacer es: Señor, llévame a una iglesia de sana doctrina. Porque no todos los ministros son avaros, déjenme decirle, hermano. No todos los ministros andan: ay, hay que tendrá el hermano para quitarle. Así hay gente, hermano. No todos los ministros son amadores del dinero. Pero no todas las ovejas han entendido lo que Dios dice en su palabra. Llevad al alfolí vuestros diezmos, y que esos diezmos sirvan para que no falte alimento en mi casa. Esa es la voluntad de Dios. Dice amén. Para eso fueron puestos los diezmos. Para eso la gente dispone su corazón. Para eso. Pero ¿qué pasa cuando hay cristianos que no viven de esa manera? No lo hacen, no llevan sus diezmos al alfolí. Y se sacan cualquier pretexto y dicen: no, yo lo que pasa es que yo sí le doy a una vecina, le doy allá, le doy acá. Y a veces hasta es mentira. Porque hay un corazón avaro.
No se puede bendecir a los demás. Escúcheme, cuando la iglesia está llena de gente avara, no se puede bendecir. Porque cada quien piensa en sí mismo, nadie piensa en los demás. Y los ministros piensan en sí mismos y no piensan en los demás. ¿Por qué murió Ananías y Zafira? Por mentirle al Espíritu Santo. Pero aquel que dijo le has mentido al Espíritu Santo era un hombre que no amaba el dinero y que no quería coger ese terreno para él, sino lo que ellos traían. ¿Para qué servía? Para la obra de Dios y para bendecir la casa de Dios. Entre ellos, nuevamente, todos formamos parte de la casa de Dios. No, y no es que tampoco, a ver, ya llevo mi diezmo, ¿cuánto? Pongo $5. Ahora sí, pastora, ¿cómo nos toca? Para eso no es. Es para que no falte alimento. Si usted ya tiene alimento en su casa, dele gracias a Dios. Pero hay gente que todavía no lo tiene. El otro día me partía el corazón alguien que dijo, ay, pastor, dice, a veces comemos, a veces no comemos. Me partía el corazón. Yo decía, Señor, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más, cómo más se puede bendecir? Cuando hay gente que no es avara y que lleva sus diezmos al alfolí, hermano, va a haber de sobra para bendecir a todo el que no tiene. Pero cuando hay gente avara y dice, no, yo, olvídese, eso no. Señor, yo te alabo, te adoro, te bendigo, todo, pero usted sabe que yo solo $1 a la semana doy en la iglesia y se acabó, y yo no doy más. Eso es tener un corazón avaro. ¿Por qué? Porque nunca va a haber alimento en la casa de Dios. Jamás va a haber alimento. Y la persona que dijo a veces como, a veces no como, le va a tocar al ministro sacar de su bolsillo y decir, hermano, tenga. ¿Sabe por qué? Porque hay una iglesia avara que nunca da nada. Le doy de mi parte, tenga, recíbalo de parte del Señor. Porque hay gente que piensa solo en sí, en sí, en sí, en sí. Ahora yo le voy a decir una cosa. La persona que vive de tal manera nunca le va a faltar nada. Y siempre va a tener de sobra. Pero al avaro siempre le va a faltar. Para todo le falta. Y aunque coja en sus manos $20,000, le va a faltar. Le va a faltar. ¿Sí me hago entender para qué es esto, hermano? ¿A dónde quiero llegar? Yo no estoy buscando nada suyo. No estoy buscando nada suyo. Estoy explicando que la voluntad de su Padre Celestial es que haya alimento y que toda la casa de Dios haya alimento. Ahora fíjese lo que dice Dios, le dice al pueblo. Mire lo que le dice Dios al pueblo. Pruébenme, le dice, pónganme a prueba. Pónganme a prueba, ¿no lo creen? ¿No creen que yo puedo hacer esto? Mire lo que dice. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Y qué dice? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si yo no abriré las ventanas de los cielos. ¿Para qué? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo quiero preguntarle una cosa, hermano. ¿Ha llegado ya a nuestras vidas ese tipo de bendición? Hasta que sobre y abunde. No se distraiga, no se distraiga. Que para ustedes, dígale que está al lado, hermano, para ti es igual. Sí. Hermano, es para todos. Yo no sé, yo quiero preguntar si ya su vida ha llegado a este tipo de bendición hasta que sobre y abunde. ¿Ha llegado?
¿Por qué no ha llegado? Porque no estamos obedeciendo a Dios. El ministro que empiece a vivir de una manera derrochadora con los diezmos, se mete en un gran problema con Dios. Escúchame, hermano, escúchame, presten atención. El ministro que con los diezmos se los embolsique todo al bolsillo y vaya corriendo a hacer realidad los sueños de su vida, se mete en un problema con Dios. Y la iglesia que nunca lleva los diezmos al alfolí, ¿qué pasará? También se mete en un problema con Dios. Tanto la iglesia avara como los ministros amadores del dinero, si no hacen lo que Dios manda y por las razones que Él manda, se meten en un gran problema con Dios. No es excusa. Usted no puede decir, no, es que los pastores se enriquecen, yo por eso no llevo. Hey, no todos los ministros son avaros. ¿Cuál es la mejor manera de no tener problemas con el dinero? ¿Qué hacía Jesús con el dinero? No se fue a abrir una cuenta. Lo gastaban todo, lo daban todo, lo ponían todo a la necesidad de la obra del pueblo. Todo. Mire, yo le voy a decir algo. Aquí nosotros hacemos informes. Ya mismo publicamos el informe económico de la iglesia. Hacemos informes, aunque usted diga, no, pastor, yo no quiero leerlo. Yo le voy a ver primerito ahí leyendo. No quiero leerlo, solo tomo foto y leo en mi casa. Sí hacemos informes económicos, pero yo procuro que se ocupe todo en la obra de Dios, en el servicio a Dios. Y cuando toca bendecir a alguien, hay que bendecirlo. Pero le voy a contar un gran secreto, que tal vez usted no lo sabe. Muchas veces falta para poder bendecir a otros. Falta. ¿Y sabe por qué pasa eso? No hay abundancia. No hay abundancia. Porque hay gente que sigue pensando que dándole a Dios gana 1,000. Pongamos $100 gana. ¿Cuánto es el 10%? El diezmo es el 10%. ¿Cuánto es el 10%? $10. Pero dicen, no, yo le voy a dar demasiado a Dios. 50 centavos nada más. Eso es todo. Pero quiero que se abran las ventanas de los cielos y que llueva y abunde sobre mi vida. Que haya demasiado en mi vida, que haya demasiado. Eso no va a pasar nunca. ¿Y sabe por qué no va a pasar? Porque no hay abundancia en la casa de Dios. Porque ni siquiera llega a haber alimento en la casa de Dios. Ojo, no me estoy quejando, yo no me estoy quejando. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Pero tengo que enseñarle esto, porque está aquí, está escrito aquí. Tengo que enseñarle eso. Y que Dios castigue, hermano, a los ministros que cogen el diezmo solo para irse a comprar un jet privado o estar cambiando de carro cada año, como si el carro no pudiera durarle por lo menos unos 5 años. No está mal que el pastor se compre un carro. Pero sí está mal que el pastor esté y cambia cada año de carro, hermano. ¿Acaso para eso lo llamó el Señor? ¿Acaso para eso Dios lo puso allí? Hermano, ¿por qué nosotros hemos caído en esa forma de vida? Bueno, no nosotros, yo no cambio de carro cada año.
Pero ¿por qué cae la gente en ese estilo de vida? Porque nuevamente se lo digo, muchas veces se autonombra pastores, gente que nunca debía estar en el ministerio. Jamás. El que ama la plata, yo le doy un consejo. Si aquí alguien ama la plata, no se dedique a ministro. Por favor, vaya y busque un buen trabajo y hágase millonario. Compre todos los días la lotería y hágase millonario. Pero aquí no se va a hacer millonario. No sé, tal vez en otras iglesias sí, pero aquí no. Si hay alguien aquí que ama mucho el dinero, no se dedique a ser ministro. Y si no ha sido llamado, no lo haga. Porque se está metiendo en un gran problema con Dios. Pero el pueblo de Dios tiene que aprender lo que Dios dice. Pruébenme, dice, pónganme a prueba. ¿No crees? ¿No crees que puedo bendecir tu vida? Porque cuando hay alimento en la casa y ese alimento tiene que ver con toda la iglesia y el que no tenía para comer ahora ya tiene algo para comer, eso a Dios le agrada. Entonces, ¿qué hace Dios? Abre las puertas y bendice a su pueblo. Lo bendice. Porque ya no hay un corazón avaro. Porque ahora da Dios lo que Dios le dice y eso se usa para que haya alimento en toda la casa de Dios. Sí, yo debería dar un diezmo de $10, pero le doy 50 centavos si quiere. Y eso más, como me hallé un sucre, ese le llevo y le pongo allí. Hermano, eso, tristemente, eso ya es una burla, eso es una burla. Preferible no lo haga. Yo siempre le digo, hermano, si alguien haya tropiezo en el diezmo o en la ofrenda, no lo haga. No es obligación para nadie. Yo jamás le voy a decir, hermano, ¿y su diezmo dónde está? Jamás. Jamás me va a escuchar decirle eso. Pero cuando nosotros entendemos la palabra, Dios dice, pruébenme, pónganme a prueba, lleven el diezmo y que los ministros entiendan que eso sirve para que haya alimento en mi casa y se van a dar cuenta cómo abro las puertas de los cielos. ¿Sabe por qué vivimos ajustados, apretados y a veces hasta necesitados? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos bendice, nosotros no hacemos lo que Él nos dijo, llevar el diezmo al alfolí. Ahora, si hay aquí alguna mujer que trabaja junto a su esposo, ella es cristiana y él no lo es, no vaya a hallar tropiezo en eso. No van a decir, no, yo tengo que llevar el diezmo, déjame, yo llevo. Y el esposo, oye, pero yo no creo en eso, tú le estás... No se ponga a pelear, preferiblemente deténgase, no lo haga. Porque va a ser un problema en su casa. Ya cuando su esposo crea en la palabra, ya cuando él lo haga, hermano, ahí sí, entienda que el Espíritu le revele y va a haber abundancia. Pero yo sí le voy a decir algo. El día en que yo empecé a entender eso, ese día dejé de vivir con las justas. Porque sabe, la promesa de Dios, escúcheme por favor, ¿qué dice? Probadme en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derrame hasta que sobre. Yo le voy a decir, a mí no me interesa la cantidad. Si su diezmo es 50 centavos porque lo que usted gana es eso, hágalo, lleve esos 50 centavos, dele al Señor. Y que el Señor, y eso sea de bendición para toda la casa de Dios o para el que alcance. Hágalo, porque ahí está la bendición de Dios. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te voy a... Si no eres avaro en lo poco, vas a ver lo grande. ¿Por qué? Porque tampoco va a ser avaro en eso. Pero qué difícil es para los cristianos esto.
Y qué tropiezo es para la gente esto. No se puede hablar de dinero. No se puede hablar de eso. ¿Por qué? Porque la gente se siente mal. Pero Dios lo habló. Dios lo dijo. Dios lo expresó. Dios lo está diciendo en su palabra. Que la voluntad de Él es que haya alimento en la casa de Él. Yo no quiero enriquecerme, hermano, con el dinero. Por eso trato de que todo se ponga al servicio. Cada mes, de mes a mes, todo se ocupe. No estar guardado. ¿Para qué vamos a guardar? ¿Para qué vamos a guardar? Le pregunto, ¿para qué queremos guardar? ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo hacer una cuenta de $100,000? ¿Para qué? Ahí es cuando el corazón se tuerce. Ahí es cuando se ponen a pelear entre hermanos. La secretaria peleando con el pastor y los líderes peleando con el pastor a ver quién se lleva todo. ¿Para qué queremos guardar si se necesita y todo se puede poner al servicio y se puede bendecir al que no tiene? De la casa de Dios. El día en que se pueda construir una iglesia y el día en que tal vez nos permitan, ¿sabe cómo será? ¿Sabe cómo va a ser? Cuando alguien diga, pastor, yo dono un terreno, y otro diga, pastor, yo dono los bloques, y otro diga, pastor, yo dono esto, todo se pone a nombre de la iglesia, no se pone a nombre del pastor. Nada. Porque los pastores estamos de paso, nos vamos, y vendrá una nueva generación, los pequeños, y ellos formarán parte ahora de esa iglesia, ¿verdad que sí? No me va a ver a mí guardando plata para hacer iglesia, porque por eso los corazones se tuercen. Porque ver una cuenta de $100,000, por eso Jesús hizo a un lado del dinero. Jesús no quería nada con el dinero. Judas era el problema con el dinero. Por eso yo trato, escúchame, se cortó la transmisión. No, ahí. Por eso yo trato que todo el dinero que entra cada mes se use todo. A ver, ¿qué se necesita? ¿Dónde hay necesidad? Usémoslo, pongámoslo ahí. Ya, para eso es, para eso se puso. Donde esté la necesidad, en la casa de Dios. Amén. Le explico esto, tal vez hay aquí gente que no sabe, hay gente que no sabe cómo se maneja aquí los ingresos. Le explico algo, si quiere más detalles, pues algún rato nos sentamos a conversar y le doy detalladamente todo lo que se hace. Pero yo no quiero ver un pueblo avaro, un pueblo que nunca entiende lo que Dios
manda. Y tampoco quiero ver ministros amadores del dinero, porque así nadie va a ser de bendición para nadie. Y Dios lo único que va a enviar es juicio, no va a enviar bendición. ¿Me hago entender, hermano? Amén. Ahora, miren lo que viene más adelante. Fíjense lo que dice después. Esto es tremendo. En el 11, miren lo que dice en el 11. También, después de que dice voy a abrir las ventanas de los cielos, ¿qué dice después? Bendito sea el Señor. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid. Lea por favor el 11. Primero leamos, lee todo, varón, desde el 10, porque yo quiero que presten atención. Traer pues todo el producto de la tierra. No, sí está bien. Está excelente. Hay una versión que yo leí que habla del cofre. No sé si es la traducción al día. Déjenme, le pongo aquí. La traducción lenguaje actual al día. Fíjese cómo dice. Escúcheme. Ay, hermano, ya no puedo seguir, pero ya terminamos. Regáleme una hora y acabamos. Mire, ¿qué dice? Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. ¿En qué dice? Parecido, ¿eh? ¿Verdad que sí? Aunque un consiervo mío muy amado dijo que no debe ser. ¿Pero qué dice ahí? En el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y enviaré abundantes lluvias. Ahora, miren lo que dice después en el 11. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Ese destructor del que habla la Biblia Reina Valera, ¿qué es? Lo que echa a perder todo el esfuerzo de nuestras manos. Que si es para el sembrador, las plagas. Pero usted no siembra, aquí nadie siembra. O tal vez sí. Pero ¿qué va a pasar? Que va a llegar un punto en el que las cosas se empiezan a echar a perder. ¿Y por qué se echan a perder las cosas? Porque no estamos entendiendo que Dios nos puso para ser de bendición. Escúchenme por favor allá atrás. Que nadie va a decir, es que yo no tengo trabajo, yo me libré de eso. Entienda, esta es la voluntad de Dios para todos. Por eso mismo muchas veces la obra de nuestras manos se destruye. Con tanto esfuerzo queremos hacer algo y se echa a perder. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que Dios no es avaro, que Dios tampoco quiere enriquecer al pastor, que la voluntad de Dios es que haya alimento en su casa, que todos tengan. Mira el que está al lado suyo, mírenlo. Mira el que está detrás de usted. ¿Habrá comido ya? Pregúntenle, hermano, ya comió. Pero esa barriga dice otra cosa. Mi hermano está mejor que no coma, ¿no? Que flaquee un poco. Escuchen. Esa es la voluntad del pueblo de Dios, que se amen los unos a los otros. Pero usted no puede decir, ahora con esto quiero terminar. Usted no puede decir, bueno, está bien, no lo voy a llevar al alfolí, yo voy directamente y voy a darle al hermano. Ese no es el orden. ¿Cuál es el orden? ¿Por qué al alfolí? Y ahí viene mi pregunta, ¿por qué? Porque para Dios hubiera sido más fácil de decir, mira al que está en necesidad y anda de él.
O mira qué falta y compra tú. No, eso no dice Dios. ¿Qué dice? Que se lleve. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Nos evitaría un gran problema, porque vayan y den directo, no pasa nada, se acabó el problema. Pero ¿por qué la orden expresamente es que se lleve al cofre de las ofrendas y se ponga allí? Es un principio que el Señor dejó, dad a Dios lo que es de Dios. Amén. Porque cuando tú haces eso, primero tú le estás entregando a Dios en obediencia. Los ministros bendicen eso, oran por eso y lo entregan a Dios, lo ponen en manos de Dios. Y son ellos los encargados de administrar a tal punto de que hay alimento en toda la casa de Dios. Así es como debe funcionar. Es el principio de la sujeción. Diga conmigo, el principio de la sujeción. Porque si no, cada quien haga lo que desea hacer y ya está. Todo eso es fe. Amén. Amén. Es fe. Ahora, imagínese usted que hay abundancia de alimento y que no hay gente que esté necesitada realmente, porque hay bendición. Todos trabajan, todos son bendecidos, hay sobra y abundancia. Esa es una iglesia bendecida por Dios verdaderamente. Esa es una iglesia bendecida. En la iglesia de los Corintios pasaba algo, que dice que adelante se sentaban los que más dinero tenían y en la puerta hacían sentar a los que no tenían dinero, a los pobres. Ay, hermano, eso es para caer un rayo encima de parte de Dios, es para que caigan en juicio de parte de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso aquí están sentados primeros los que menos tienen, y después los que más tienen. No, pero no hablo por los hermanos. No, estoy poniendo solo un ejemplo. Los hermanos hoy se han sentado aquí, bueno, ¿está bien? Ya es el puesto, dice, amén. Pero aquí no hay favoritismo ni nada. Si usted viene primero y se sienta primero, se sentó primero, hermano, y está. Un día un hermano me dijo, pastor, no puedo entrar, se quedó afuera. Dice, es que estoy sucio, dice, no puedo entrar. ¿Cómo no puedo entrar? Le hice entrar rápido. Y siéntese allá, si desea, siéntese acá, donde usted quiera sentarse. Igual ya hay las personas que les toca limpian con amor la iglesia. Y ya está. Pero decir, hermano, usted está sucio, usted está oliendo feo, quédese afuera. No, porque eso a Dios no le agrada. Entonces, cuando Dios se complace en la gente, es de esa manera. Cuando entendemos nosotros que nuestro corazón no debe ser amador del dinero, tanto las ovejas como los ministros, que no debe ser así, y que los diezmos tienen una función preciosa, hermosa, que es para que no haya necesidad, sino que para que sí haya alimento en la casa de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo voy a reprender al devorador. Voy a reprender por ustedes. Hablando de las plagas, la gente era la que tenía que salir a fumigar para que las plagas no caigan. ¿Qué dice Dios? Fumigues o no fumigues, yo voy a reprender las plagas. ¿Sí? Usted ha visto cosas que usted emprende algo y, hermano, y por más que pelee se encuentra un problema, otro problema, y usted dice, ay, Señor, es tanto problema, ¿qué es esto? Solo quiero hacer $1 millón, Señor, nada más. Pero tanto problema se me hace. ¿Qué sería mejor, hermano? Que el Señor reprenda las plagas. Reprenda al devorador. Amén. Eso es mejor. Así que, amado hermano, esto que acabo de leer es tanto para el pueblo como para los ministros. Es para todos. Es para todos. Porque normalmente cuando escuchamos hablar del diezmo,
Y en esto quiero ser claro. Cuando escuchamos hablar del diezmo, los ministros lo único que hacen es traiga el diezmo, traiga el diezmo, el diezmo, el diezmo, el diezmo, el diezmo. Pero no dicen qué se tiene que hacer con el diezmo. Amén. Perdón. Entonces, ahora lo entendemos. Ahora lo entendemos. Póngase sobre sus pies. Ay, hermano, está. Ya mismo se me sana. Ore para que se me sane esta garganta, hermano. Pero bueno, hemos cumplido. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias por tu amor y tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por estar aquí. Yo te agradezco, papá. Santo Espíritu de Dios, gracias. Porque tu voluntad es que nuestro corazón siempre esté doblegado a ti. La voluntad de mi Dios siempre fue que haya alimento en la casa de Dios. Es por eso que la iglesia primera repartía, bendecía al que menos tenía. Es por eso que los que más tenían llevaban y daban. Es por eso que los ministros administraban con temor de Dios. No con un corazón amador del dinero. Iglesia de Cristo, obedece la palabra. Obedece la palabra de Dios. Obedece lo que Dios te dice. Lleva al alfolí lo que Dios, como Dios te ha bendecido a ti. Y sé de bendición para la casa de Dios. Que haya alimento y que sobre. Y vas a ver cómo Dios bendice. Probadme, dice el Señor. Pruébenme, pónganme a prueba. ¿Crees que no puedo bendecirte? La obra de tus manos está hallando muchos obstáculos. Pero ahora yo voy a reprender al devorador. Los obstáculos el Señor los va a reprender. ¿Cuándo? Cuando entendamos el orden divino. El orden de Dios. Es que haya gente que tenga un corazón entregado a Dios y que hayan ministros temerosos de Dios. ¿Qué hace un ministro yendo a comprar un jet privado? ¿Qué hace un ministro cambiando de carro cada año? Comiendo en restaurantes lujosos. Cambiándose a vivir al barrio más caro de la ciudad. Para eso lo puso Dios. Para eso fue llamado. Ese fue el ejemplo de Cristo. Ese no fue el ejemplo de nuestro Señor. Ese no fue el ejemplo. Pero la gente lo hace porque no entiende el llamado. Dios no te llamó a ser pobre, cuidado. Dios no te llamó a ser pobre. Aunque hay bienaventuranzas para los pobres. Hay muchas bienaventuranzas. Pero si queremos, seamos pobres en espíritu. Necesitados de Dios constantemente. Dios no te llamó a ser pobre. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, todos tienen lo necesario. Todo el que esté en la casa de Dios tiene alimento. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Que el que más tiene, bendiga al que menos tiene. Que siempre que tengas algo y lo puedas bendecir y compartir, lo hagas. No vayas a vender, no busques vender, busca bendecir. Si tienes un par de zapatos que ya no usas o que no te quedaron o que están más grandes, busca a quien bendecir. Solo de esa manera
el Señor se agradará de nosotros. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.